Era una noche tranquila como cualquier otra. Mis padres estaban de viaje y yo disfrutaba la soledad de mi casa. Decidí quedarme en la sala, viendo televisión hasta tarde. La casa estaba en silencio, salvo por el murmullo bajo del televisor. La sensación de tranquilidad era casi relajante, pero algo en el ambiente comenzó a cambiar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché un golpeteo suave en la puerta principal. Me congelé. No esperaba a nadie, y la idea de que alguien estuviera afuera a esa hora me puso nervioso. Apagué la televisión y escuché atentamente. El golpeteo se repitió, esta vez un poco más fuerte. Me acerqué lentamente a la puerta, tratando de no hacer ruido. Miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Solo el oscuro vacío de la noche. Pensé en ignorarlo, pero mi curiosidad ganó. Abrí la puerta solo un poco y miré hacia afuera. Nadie. Solo el viento frío que se colaba en la casa. Cerré la puerta y volví al sofá pensando que tal vez había sido el viento. Pero apenas me senté, el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez más insistente. Me levanté de un salto y al llegar a la puerta, noté que el pomo estaba girando lentamente, como si alguien intentara abrirlo desde afuera. Mi corazón latía con fuerza. Tomé un cuchillo de la cocina, sintiendo que algo no estaba bien. Volví a la puerta y grité, ¿quién está ahí? El golpeteo se detuvo de inmediato. Un silencio incómodo llenó la casa. Decidí llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, el golpeteo comenzó nuevamente, esta vez desde la puerta trasera. Corrí hacia la cocina, donde estaba la otra puerta, y la encontré entreabierta. Estaba seguro de que la había cerrado antes. Salí al patio, iluminado solo por la tenue luz de la luna. Pero no había nadie. De repente, escuché el golpeteo nuevamente, pero esta vez venía desde dentro de la casa. Me di la vuelta y vi la puerta principal abierta de par en par. La casa estaba en completo silencio. Entré lentamente, sosteniendo el cuchillo con fuerza. Algo estaba muy mal. Cada paso que daba hacía eco en el pasillo, amplificando la sensación de vacío. Al llegar a la sala noté que las luces parpadeaban, el aire se volvió denso, y una extraña niebla comenzó a llenar la habitación. De la nada, un susurro helado rompió el silencio. «No estás solo». Grité y corrí hacia la puerta, pero la niebla me envolvió, y el susurro se convirtió en una risa perturbadora. Sentí una mano fría en mi hombro, pero cuando me giré, no había nadie. La risa continuó, resonando en mi cabeza, mientras la casa parecía cerrarse sobre mí. Corrí escaleras arriba, buscando refugio en mi habitación. Cerré la puerta con llave y me acurruqué en un rincón, esperando que todo fuera un mal sueño. Pero entonces, la puerta comenzó a crujir. Los golpes, ahora fuertes y desesperados, venían de todas partes. Sentí que la casa entera estaba viva, respirando a mi alrededor. El pomo giró lentamente, a pesar de la cerradura. Y luego, un silencio absoluto. Pensé que tal vez todo había terminado, pero cuando me levanté para ver, la puerta se abrió de golpe. Allí, en el umbral, había una figura alta y oscura, con ojos que brillaban con una luz antinatural. «No estás solo», repitió, con una voz que resonó en mis huesos. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mí, llenando la habitación de oscuridad. Lo último que sentí fue un frío insoportable que me envolvió por completo. Siempre me gustó la tranquilidad de estar solo en casa. Esa noche, mis padres habían salido a una cena y yo decidí quedarme, disfrutando de una película de terror en el sofá. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, creando el ambiente perfecto. Cuando la película terminó, el aburrimiento comenzó a invadirme. Decidí explorar el ático, un lugar al que rara vez subía. El ático estaba lleno de viejas cajas, juguetes rotos y muebles polvorientos.
Mientras revisaba una caja de fotos antiguas, noté algo en la esquina, cubierto con una sábana blanca. Lo destapé y descubrí un espejo antiguo, con un marco de madera tallada. Su superficie estaba ligeramente empañada y parecía que no había sido limpiado en décadas. Por alguna razón me sentí atraído hacia él. Me miré, pero algo no estaba bien. Mi reflejo parecía diferente. Me miraba fijamente, con una expresión que no coincidía con la mía. Mis ojos parecían más oscuros, más hundidos. Sacudí la cabeza pensando que estaba imaginando cosas, y bajé de nuevo a la sala. Horas más tarde, mientras leía en el sofá, escuché un ruido proveniente del ático. Un ligero arrastrar, como si algo pesado se estuviera moviendo. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero el sonido persistió. Subí las escaleras, sintiendo cómo el aire se volvía más frío a medida que me acercaba al ático. Abrí la puerta lentamente, y allí estaba el espejo, en el centro del cuarto. Pero esta vez, mi reflejo no estaba en la superficie. El cristal estaba oscuro, como si mirara a través de un túnel sin fin. Me acerqué, casi hipnotizado, y toqué el vidrio. Estaba frío, mucho más de lo que debería. De repente mi reflejo apareció, pero no estaba solo. Detrás de él, una figura oscura emergía de la nada, observándome con ojos vacíos. Retrocedí de un salto, pero no pude apartar la vista. El reflejo comenzó a moverse, levantando su mano lentamente, mientras la figura detrás de él se acercaba más y más. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Sentí una fuerza invisible empujándome hacia el espejo, como si intentara arrastrarme a su interior. Con todas mis fuerzas, logré romper el contacto visual y correr hacia la puerta del ático. Cerré la puerta de un golpe y bajé las escaleras a toda velocidad. Pero el espejo no me dejaba en paz. Cada superficie reflectante en la casa, desde los cristales de las ventanas hasta la pantalla apagada de la televisión, mostraba esa figura oscura, acechándome. Me encerré en mi habitación, temblando, y bloqueé la puerta con todo lo que pude encontrar. No podía dejar de mirar el espejo del tocador cubierto con una sábana. Sabía que no debía mirarlo, pero la curiosidad era abrumadora. Finalmente, no pude resistir más y tiré de la sábana. El espejo estaba vacío. Mi reflejo me devolvía la mirada, normal esta vez. Solté un suspiro de alivio, pensando que todo había sido una alucinación. Pero justo cuando me di la vuelta para acostarme, sentí una respiración fría en mi nuca. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Apagué la luz y me metí bajo las sábanas, rogando que el amanecer llegara pronto. Sin embargo, justo antes de cerrar los ojos, vi algo en la oscuridad. Era mi reflejo, mirándome desde el espejo, con una sonrisa malévola. Y detrás de él, la figura oscura, más cerca que nunca. No pude moverme. Estaba atrapado, solo en mi propia casa, con una entidad que no pertenecía a este mundo. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue la sensación de ser arrastrado hacia el espejo, hacia una oscuridad infinita. Esa noche, como de costumbre, me quedé solo en casa. Mis padres habían salido a una cena, y yo me ofrecí a cuidar de mi hermana pequeña. Ella dormía en su cuna, en la habitación contigua a la mía, y la casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Después de cenar, me dirigí a mi habitación, dejando la puerta entreabierta para escuchar si mi hermana se despertaba. Me tumbé en la cama con el teléfono, navegando sin rumbo fijo por internet. Pero no pasaron ni 10 minutos cuando escuché un sonido extraño proveniente del cuarto de mi hermana. Era como un susurro, pero muy débil, casi imperceptible. Me levanté y caminé hacia su habitación. La cuna estaba vacía. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ella nunca se levantaba sola. Revisé debajo de la cuna, en el armario,
en cada rincón, pero no había rastro de ella. Corrí por toda la casa llamándola, pero no respondía. De repente, escuché un suave llanto, como si viniera de algún lugar profundo en la casa. Volví a la habitación de mi hermana, y el llanto parecía provenir del armario. Lentamente, abrí la puerta, pero solo encontré ropa colgada. Sin embargo, el llanto continuaba, ahora más fuerte, resonando en mi cabeza. Entonces noté algo extraño. Un peluche que no había visto antes, sentado en la esquina de la cuna. Era un viejo oso de peluche, con una mirada que me hizo estremecer. No recordaba haberlo visto antes. Sin pensarlo, lo agarré, y en ese momento, el llanto cesó. La habitación se llenó de un silencio pesado. Sentí una brisa fría en mi nuca, y cuando me giré, vi algo que me hizo soltar el peluche de inmediato. Mi hermana estaba de pie en el umbral de la puerta, mirándome fijamente. Pero había algo en sus ojos que no era normal. Estaban vacíos, sin vida. Me acerqué a ella lentamente, pero cuanto más me acercaba, más se distorsionaba su figura. Su rostro se torcía en una mueca de dolor, y su piel comenzaba a volverse grisácea. Intenté retroceder, pero algo me atrapó, jalándome hacia la cuna. De repente, la habitación comenzó a girar, y la figura de mi hermana desapareció. El llanto volvió, esta vez mezclado con risas perturbadoras. Sentí que me ahogaba, que la casa se cerraba sobre mí. El oso de peluche, ahora en el suelo, me miraba con ojos maliciosos. Corrí fuera de la habitación, cerrando la puerta de un golpe. Intenté calmarme pensando que todo era una pesadilla, pero cuando miré hacia abajo en el pasillo, vi huellas pequeñas y mojadas, como si alguien hubiera caminado descalzo por la casa. Las huellas se dirigían a mi habitación. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, y la luz parpadeaba en su interior. Lentamente, empujé la puerta, y encontré a mi hermana, sentada en mi cama, abrazando el oso de peluche. Pero no era ella. Algo había tomado su lugar. Su sonrisa era demasiado ancha, y sus ojos estaban llenos de una malicia inhumana. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El aire se volvió pesado, y sentí que algo me observaba desde todos los rincones de la habitación. La figura en mi cama comenzó a moverse lentamente hacia mí, arrastrándose como un animal. Grité con todas mis fuerzas, pero mi voz no salió. Estaba atrapado en una pesadilla, sin escape. La última imagen que vi fue la de esos ojos vacíos, acercándose a mí, llenos de una oscuridad infinita. Desde pequeño siempre he tenido una leve fobia a la oscuridad. Por eso, cuando mis padres me dejaron solo en casa por primera vez, me aseguré de que todas las luces estuvieran encendidas. La casa estaba iluminada de una manera que debería haberme hecho sentir seguro. Pero esa noche, la luz no fue suficiente. Me quedé viendo una película en la sala, tratando de mantener la mente ocupada. Pero en medio de la película, escuché un ruido sordo proveniente del piso de arriba. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez era la madera de la casa, que crujía con el frío. Pero el ruido se repitió, esta vez más fuerte. Pausé la película y me quedé en silencio, intentando escuchar mejor. El ruido parecía provenir del pasillo de arriba, justo frente a mi habitación. Subí las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido. Cada paso que daba parecía resonar en toda la casa. Cuando llegué al pasillo, me detuve. Había algo diferente, una sombra que no reconocí. Al principio, pensé que era solo un efecto de la luz, pero esta sombra se movía, casi imperceptiblemente, como si estuviera viva. El pasillo estaba en silencio absoluto, salvo por el sonido de mi propia respiración. Avancé un poco, y la sombra pareció retroceder. Sin embargo, cuando me acerqué más, noté que la sombra no estaba en la pared, sino suspendida en el aire, sin una fuente de luz que la proyectara. Intenté tocarla,
pero mi mano atravesó el aire vacío. A medida que lo hacía, la sombra comenzó a cambiar de forma, alargándose y estirándose hacia mí. Retrocedí de inmediato, pero la sombra me siguió, deslizándose por el suelo como un líquido oscuro. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta, pero sabía que no serviría de mucho. La sombra podía atravesar cualquier cosa. Escuché el ruido nuevamente, esta vez más fuerte, como si algo pesado estuviera arrastrándose por el pasillo, acercándose lentamente. Miré bajo la puerta y vi la sombra acercándose, filtrándose por la rendija. Grité y salté a mi cama, esperando que de alguna manera estuviera a salvo allí. Pero la sombra se movió por la pared, cubriéndola por completo. La habitación entera se oscureció, y la temperatura bajó de repente. Intenté encender las luces, pero no funcionaron. La oscuridad me envolvía, y sentía que algo me observaba desde dentro de ella. Entonces, escuché un susurro, un sonido tan bajo que apenas podía entenderlo. «Te veo», decía. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que no podía moverme. La sombra se deslizó por la cama, acercándose más y más, hasta que sentí su presencia justo sobre mí. Estaba atrapado, sin poder escapar. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero de repente, el silencio volvió. Abrí los ojos lentamente, y la sombra había desaparecido. La luz volvió a encenderse, y todo parecía normal. Respiré aliviado, pensando que todo había terminado. Pero cuando bajé la mirada, vi una pequeña marca negra en mi brazo, como si algo me hubiera tocado. La sombra había dejado su rastro. Desde entonces, cada noche, cuando las luces se apagan, siento que algo me observa desde la oscuridad, y sé que algún día volverá por mí.